Auxilio. Mi abuelita no responde. La voz desesperada resonó en el pasillo del edificio Los Álamos, pero nadie acudió al llamado. En el apartamento 3B, Sofía Ramírez, de apenas 5 años, golpeaba la puerta del apartamento de doña Carmen con sus pequeños puños, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ese grito de auxilio quedaría grabado en la memoria de los vecinos como el día en que la más pequeña del edificio demostró que los héroes no siempre visten capa y que a veces los ojos más atentos son los que están más cerca del suelo. Marina Ramírez trabajaba doble turno en la panadería El Pan Nuestro para mantener a su pequeña hija. Todas las mañanas, antes de partir al trabajo, dejaba a Sofía al cuidado de doña Carmen, una maestra jubilada que vivía en el mismo piso. La rutina era siempre la misma. Sofía desayunaba con su madre a las 6 de la mañana, veía caricaturas hasta las 8 y luego pasaba el resto de la mañana con doña Carmen, quien le enseñaba a leer y le contaba historias de sus años como maestra. Pero esa mañana de octubre fue diferente. El timbre del apartamento 3B no recibió respuesta. El aroma a café recién hecho, que siempre emanaba por debajo de la puerta de doña Carmen, estaba ausente. Las cortinas, que la anciana abría religiosamente a las 7 en punto, permanecían cerradas. Sofía, con su vestido rosa favorito y sus pequeñas zapatillas blancas, se quedó frente a la puerta, observando. Sus grandes ojos castaños, heredados de su madre, escudriñaban cada detalle con una atención impropia de su edad. El periódico del día anterior seguía en el tapete de entrada. Las plantas del corredor no habían sido regadas, y el silencio, ese silencio que nunca antes había notado, pesaba como una losa sobre sus pequeños hombros. La niña recordó las palabras que su madre siempre le repetía: si algo no se siente bien, si algo te preocupa, busca ayuda. Con esa idea en mente, Sofía bajó las escaleras hasta el primer piso. Sus pasitos resonaban en el edificio mientras su mente trabajaba a toda velocidad, procesando la situación como solo un niño puede hacerlo, con una mezcla de inocencia y aguda percepción. En la plaza frente al edificio, el oficial Diego Montoya realizaba su ronda matutina. Era un hombre alto, de complexión robusta, pero con una sonrisa amable que inspiraba confianza. Sofía lo había visto muchas veces desde su ventana, vigilando el barrio, ayudando a los ancianos a cruzar la calle, o simplemente conversando con los vecinos. La pequeña se detuvo en la entrada del edificio, dudando por un momento. Su madre le había enseñado a no hablar con extraños, pero el oficial Montoya no era un extraño, ¿verdad? Era el guardián del barrio, como doña Carmen solía llamarlo. Con esa certeza infantil, Sofía atravesó la plaza, su vestido rosa ondeando con la brisa matinal. El oficial Montoya la vio aproximarse y se agachó para quedar a su altura, una práctica que había aprendido en sus 15 años de servicio. La niña se detuvo frente a él, retorciendo nerviosamente el borde de su vestido entre sus dedos. «Buenos días, pequeña», saludó el oficial con voz suave. «¿Necesitas ayuda?» Sofía asintió, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y determinación. Lo que diría a continuación cambiaría no solo su vida, sino la de todo el barrio Los Álamos. Sus palabras, aunque simples, desencadenarían una serie de eventos que demostrarían el poder de la observación y la importancia de escuchar incluso a las voces más pequeñas. La plaza del barrio, Los Álamos, se quedó en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando las palabras de una niña de 5 años que estaba a punto de convertirse en la heroína más improbable de la comunidad. El oficial Diego Montoya llevaba 15 años patrullando las calles del barrio Los Álamos, pero nunca había visto unos ojos tan preocupados como los de aquella pequeña en vestido rosa. Su experiencia le había enseñado que los niños eran los mejores testigos, honestos, directos y sorprendentemente observadores. «Doña Carmen no abre su puerta», dijo Sofía con voz temblorosa. «Las cortinas están cerradas y el periódico sigue afuera». Montoya conocía bien a doña Carmen Velasco. Era una figura respetada en el barrio, una maestra jubilada que había educado a 2 generaciones de niños en la escuela primaria local. Cada mañana, sin falta, la veía regar sus plantas en el balcón mientras él iniciaba su ronda. «Doña Carmen es tu vecina»,
preguntó el oficial, manteniendo un tono tranquilo, mientras su mente profesional comenzaba a evaluar la situación. Sí, vive en el 3B. Mi mamá me deja con ella todas las mañanas antes de ir a trabajar en la panadería, explicó Sofía, señalando hacia su edificio. Pero hoy no responde, y ella siempre responde. El oficial Montoya se incorporó lentamente, su mano derecha descansando instintivamente sobre su radio. En sus años de servicio, había aprendido a confiar en su instinto, y algo en la preocupación genuina de la pequeña le decía que esto no era una falsa alarma. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó mientras sacaba su libreta de anotaciones. Sofía Ramírez, respondió ella, irguiéndose con la seriedad de quien sabe que está haciendo algo importante. Montoya recordó entonces a Marina Ramírez, la madre soltera que trabajaba dobles turnos en la panadería. La había visto muchas veces durante sus rondas matutinas, siempre apresurada, pero nunca sin una sonrisa amable. Muy bien, Sofía, dijo el oficial, agachándose nuevamente para mantener el contacto visual con la niña. Hiciste muy bien en venir a buscarme. Vamos a ir a ver qué sucede con doña Carmen, ¿de acuerdo? Mientras caminaban hacia el edificio, Montoya activó discretamente su radio. Central, aquí unidad 247. Solicito apoyo en edificio Los Álamos, apartamento 3B. Posible emergencia médica. Persona mayor no responde. La respuesta no se hizo esperar. Entendido. Unidad 247. Enviando unidad de apoyo y servicios médicos de emergencia. El vestíbulo del edificio olía a detergente de pino y café recién hecho. El conserje, don Roberto, levantó la vista de su periódico al verlos entrar. ¿Todo bien, oficial?, preguntó, notando la expresión seria de Montoya. Don Roberto, ¿ha visto a doña Carmen esta mañana? El conserje frunció el ceño, pensativo. Ahora que lo menciona, no, y eso es raro. Ella siempre baja temprano por su periódico. Montoya asintió, procesando la información. Mientras subían las escaleras hasta el tercer piso, Sofía iba delante, sus pequeños pasos resonando en el silencio del edificio. El oficial notó que varios vecinos se asomaban discretamente por sus puertas, atraídos por la inusual presencia policial. Al llegar al apartamento 3B, la escena confirmaba el relato de Sofía. El periódico del día anterior seguía en el suelo, las cortinas cerradas, y un silencio inquietante emanaba del interior. El oficial Montoya golpeó la puerta con firmeza. «Doña Carmen, policía, ¿se encuentra bien?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se aferró instintivamente a la pierna del oficial, sus pequeños dedos arrugando la tela del uniforme. En ese momento el radio del oficial crepitó. Unidad 247, apoyo en camino. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Montoya miró a Sofía, y por un momento vio en ella no solo a una niña preocupada, sino a una pequeña heroína, cuya atención y valentía podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte. El apartamento 3B guardaba una historia que todos en Los Álamos conocían. Durante 30 años, Carmen Velasco había sido la maestra más querida de la escuela primaria Benito Juárez. Su forma de enseñar, paciente y cariñosa, había dejado huella en cientos de niños que ahora eran adultos, algunos incluso con hijos propios en el mismo barrio. Ahora, parada frente a la puerta cerrada, Sofía recordaba las mañanas en que doña Carmen le enseñaba a leer, sentadas en el viejo sillón verde junto a la ventana. «Las letras son como pequeñas hormigas», le decía la anciana. «Cada una tiene su camino, pero juntas construyen algo hermoso». El oficial Montoya volvió a golpear la puerta, esta vez con más fuerza. El eco resonó por el pasillo, atrayendo más miradas curiosas de los vecinos. Don Roberto, el conserje, subió las escaleras con un manojo de llaves tintineando en su mano. «Tengo la llave maestra», dijo, respirando agitadamente por la subida. «Doña Carmen me dejó una copia hace años, por si acaso». Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido débil se escuchó desde dentro del apartamento. Era apenas audible, pero inconfundible. Un gemido. «Abra la puerta, ahora», ordenó Montoya, su voz profesional mezclándose con genuina preocupación. Las manos de don Roberto temblaban mientras intentaba insertar la llave. Sofía observaba todo con los ojos muy abiertos, su pequeño corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Cuando la puerta finalmente se abrió,
El aroma a café viejo y medicamentos inundó el pasillo. El apartamento, usualmente impecable, estaba en penumbras. Las cortinas cerradas apenas dejaban filtrar líneas de luz que dibujaban patrones en el piso de madera. «Doña Carmen», llamó el oficial, entrando con cautela. La encontraron en el suelo de la cocina, junto a una taza de café rota. La anciana maestra estaba consciente, pero débil, sus ojos entrecerrados tratando de enfocar a sus rescatadores. «Sofía», susurró doña Carmen al reconocer a la pequeña, que se había quedado en el umbral de la cocina, sosteniendo su vestido rosa con fuerza. «No se mueva, doña Carmen», indicó Montoya, arrodillándose junto a ella mientras activaba su radio. «Central, necesitamos esos paramédicos ahora. Tenemos una persona mayor consciente pero en estado débil». Don Roberto corrió a abrir las cortinas y ventanas, permitiendo que la luz de la mañana iluminara el apartamento. En la mesa de la cocina, las pastillas para la presión de doña Carmen estaban sin tocar, junto a un calendario donde marcaba religiosamente sus medicamentos. El sonido de las sirenas comenzó a filtrarse desde la calle. Sofía, sin moverse de su lugar, observaba cómo el oficial Montoya tomaba la mano de su querida maestra, mientras le hablaba suavemente para mantenerla consciente. «Mis pastillas», murmuró doña Carmen. «Anoche me sentí mareada. Intenté llegar al teléfono». «Tranquila», respondió Montoya. «La ayuda ya está aquí. Y todo gracias a una pequeña guardiana que notó que algo no estaba bien». Los pasos apresurados de los paramédicos resonaron en las escaleras. Mientras subían, Sofía pensó en su madre, en cómo le había enseñado a estar atenta, a preocuparse por los demás. Pensó en las mañanas con doña Carmen, en sus lecciones de lectura, en las galletas recién horneadas que compartían mientras practicaban el abecedario. El apartamento 3B, que por años había sido un refugio de conocimiento y cariño, se convirtió esa mañana en el escenario donde una niña de 5 años demostró que el heroísmo no conoce edad y que a veces la diferencia entre la tragedia y la esperanza puede estar en los ojos atentos de una pequeña en vestido rosa. La mañana había comenzado como cualquier otra en Los Álamos. Marina Ramírez había preparado el desayuno a las 5:30, huevos revueltos, frijoles y un vaso de leche para Sofía. Mientras su hija comía, Marina planchaba el pequeño vestido rosa, el favorito de Sofía, ese que doña Carmen le había regalado en su último cumpleaños. «Mami, ¿por qué el cielo está más oscuro hoy?», preguntó Sofía, mirando por la ventana de la cocina. «Es solo que va a llover, mi amor», respondió Marina, aunque ella también había notado algo extraño en el ambiente esa mañana, una sensación indefinible, como cuando se olvida algo importante, pero no se logra recordar qué. A las 7:45, Marina besó la frente de su hija. «Pórtate bien con doña Carmen, recuerda que debo ser observadora y cuidadosa», completó Sofía la frase que su madre repetía cada mañana. Era casi un ritual entre ellas, como una pequeña oración que las mantenía conectadas durante el día. Marina bajó las escaleras apresurada, su uniforme de la panadería recién planchado y su cabello recogido en una cola perfecta. Se cruzó con don Roberto, quien limpiaba el vestíbulo con esmero. «Buenos días, Marina», saludó el conserje. «¿Sofía ya está con doña Carmen?» «Voy subiendo a dejarla», respondió la niña, adelantándose a su madre. «Adiós, mami». Pero algo era diferente esa mañana. El pasillo del tercer piso, usualmente perfumado con el aroma del café de doña Carmen, estaba inusualmente silencioso. Las macetas de geranios que decoraban el corredor no habían sido regadas, y sus flores parecían mustias bajo la luz gris que se filtraba por la ventana del pasillo. Sofía se detuvo frente al apartamento 3B. El tapete de bienvenida, que doña Carmen mantenía siempre impecable, tenía algunas hojas secas acumuladas en las esquinas. El periódico del día anterior seguía ahí, enrollado y sin tocar. La niña levantó su pequeña mano y tocó el timbre, como hacía todas las mañanas. El sonido resonó dentro del apartamento, pero nadie respondió. Volvió a intentarlo, esta vez manteniendo el dedo en el botón un poco más. Silencio. «Doña Carmen», llamó Sofía, su voz apenas un susurro. «Doña Carmen», repitió más fuerte, golpeando la puerta con sus pequeños puños. Los minutos pasaron y el silencio se volvió más pesado.
Sofía recordó las historias que doña Carmen le contaba sobre sus años como maestra, sobre cómo había aprendido a confiar en su instinto cuando algo no estaba bien con sus alumnos. Se asomó por la ventana del pasillo, desde donde podía ver la plaza. El oficial Montoya estaba ahí, como cada mañana, con su uniforme azul impecable y su manera tranquila de caminar mientras vigilaba el barrio. Sofía miró una vez más la puerta cerrada del 3B, luego las cortinas sin abrir, el periódico abandonado. Su madre siempre le decía que cuando algo no se sentía bien, había que buscar ayuda, y en ese momento, nada se sentía bien. Con una determinación impropia de sus 5 años, Sofía se dirigió hacia las escaleras. Sus pequeños pasos resonaban en el silencio de la mañana mientras bajaba peldaño a peldaño hacia la plaza donde el oficial Montoya hacía su ronda. El cielo gris parecía más oscuro ahora, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre los álamos, como si el mundo mismo presintiera que esta no era una mañana cualquiera. Era la mañana en que una pequeña niña en vestido rosa estaba a punto de convertirse en la heroína que nadie esperaba. La plaza de los Álamos estaba casi desierta cuando Sofía cruzó las puertas del edificio. Las gotas de lluvia caían suavemente sobre su vestido rosa, dejando pequeñas manchas oscuras en la tela. El oficial Montoya estaba de pie junto a una farola, observando el movimiento de la calle con esa atención tranquila que lo caracterizaba. Sofía respiró profundo, como había visto hacer a su madre cuando se preparaba para algo importante. Sus zapatos blancos resonaron contra el pavimento mojado mientras se acercaba al policía. Las 5 palabras que pronunciaría a continuación las había estado ensayando en su mente durante todo el descenso por las escaleras. El oficial la vio aproximarse y notó de inmediato su expresión preocupada. En 15 años de servicio, había aprendido a leer las señales de angustia en los rostros de las personas, incluso en los más pequeños. «Doña Carmen necesita ayuda, señor», dijo Sofía, su voz clara y firme a pesar del miedo que sentía. Montoya se agachó hasta quedar a su altura, una práctica que había perfeccionado con los años. «¿Cómo lo sabes, pequeña?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas contenidas mientras explicaba: «No abre su puerta, nunca pasa». El oficial notó cómo la niña apretaba los puños a los costados de su vestido, un gesto que revelaba su ansiedad. «¿Hay algo más que hayas notado?». Sofía asintió y las palabras salieron como una cascada. «Las cortinas están cerradas, el periódico está afuera y las plantas no están regadas. Doña Carmen nunca olvida sus plantas». Cada detalle que mencionaba la pequeña era una pieza más en un rompecabezas que comenzaba a formar una imagen preocupante. El oficial Montoya había aprendido a confiar en los pequeños detalles, en esas señales sutiles que a menudo pasaban desapercibidas para otros. «¿Sabes si vive sola?», preguntó mientras sacaba su radio. «Sí, pero tiene un gato llamado Milo», respondió Sofía, «y siempre me cuida cuando mi mamá va a trabajar». El oficial activó su radio mientras mantenía su mirada fija en la niña. Su voz cambió a un tono profesional. «Central, necesito una unidad de apoyo en Los Álamos 324, apartamento 3B. Posible emergencia médica. Persona mayor no responde». La lluvia comenzó a caer con más fuerza mientras esperaban la respuesta de la central. Montoya se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Sofía, protegiéndola del agua. «Unidad en camino», respondió la voz metálica del radio. «Tiempo estimado 5 minutos. Vas a tener que ser muy valiente ahora», dijo Montoya a Sofía mientras se dirigían hacia el edificio. «Necesito que me muestres exactamente dónde vive doña Carmen». La niña asintió, irguiéndose con toda la dignidad que sus 5 años le permitían. Sus pequeños pasos, antes titubeantes, ahora eran firmes y decididos. Había cumplido su misión. Había conseguido ayuda. Mientras subían las escaleras, el eco de sus pasos resonaba en el edificio silencioso. Sofía pensó en las mañanas que pasaba con doña Carmen, en sus lecciones de lectura, en el aroma a galletas recién horneadas. 5 palabras habían bastado para poner en marcha un rescate. 5 palabras que demostraban que incluso la voz más pequeña puede hacer la diferencia más grande. La lluvia seguía cayendo sobre los Álamos, pero dentro del edificio, el tiempo parecía haberse detenido,
esperando el desenlace de una historia que comenzó con la observación atenta de una niña en vestido rosa. La sirena de la ambulancia cortó el aire húmedo de la mañana como un cuchillo. Los paramédicos, Luis Hernández y Ana Suárez, atravesaron la plaza de Los Álamos a paso veloz, sus uniformes blancos contrastando con el cielo gris. El oficial Montoya los esperaba en la entrada del edificio, mientras Sofía permanecía a su lado, aferrando aún la chaqueta policial sobre sus hombros. Tercer piso, apartamento 3B, informó Montoya con precisión militar. Carmen Velasco, 72 años. No responde desde temprano. El conserje tiene la llave maestra. Don Roberto ya subía las escaleras con el manojo de llaves en la mano, su rostro normalmente jovial, marcado por la preocupación. Los años le pesaban en las rodillas, pero la urgencia del momento le daba una agilidad renovada. «Más paramédicos», anunció Sofía de repente, señalando hacia la plaza. Una segunda ambulancia acababa de estacionarse frente al edificio. El protocolo para personas mayores en situación de emergencia requería respaldo inmediato, una lección que el sistema de emergencias había aprendido a través de años de experiencia. El ascensor estaba en mantenimiento, como indicaba un cartel amarillo pegado en sus puertas. El grupo subió por las escaleras en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de los equipos médicos y el roce de las suelas contra los escalones de cemento. En el segundo piso, la señora Jiménez se asomó por su puerta, con su bata de flores y el pelo recogido en ruleros. «¿Doña Carmen está bien?», preguntó con voz temblorosa. «Estamos en ello, señora», respondió Montoya sin detenerse. «Por favor, mantenga el pasillo despejado». Al llegar al tercer piso, el escenario era el mismo que Sofía había encontrado una hora antes. La puerta cerrada del 3B, el periódico sin recoger, las cortinas corridas. Pero ahora, el silencio tenía un peso diferente, cargado con la urgencia de los profesionales reunidos frente a la puerta. Don Roberto intentó con la primera llave. Nada. La segunda. Tampoco. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba la correcta. «Siempre me confundo con estas llaves viejas», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Permítame», dijo Ana Suárez, la paramédico, tomando el manojo con manos firmes. Encontró la llave correcta al tercer intento. El clic del cerrojo resonó en el pasillo como un disparo. «Quédate aquí, pequeña», indicó Montoya a Sofía, posicionándola suavemente junto a la pared, a unos metros de la puerta. La puerta se abrió con un chirrido. El interior del apartamento estaba en penumbras, pero el ojo entrenado de los paramédicos detectó inmediatamente la figura caída junto a la cocina. «Doña Carmen», la voz de Luis Hernández, el paramédico, rompió el silencio. «Señora, ¿puede oírme?». Un gemido débil fue toda la respuesta. «Tenemos pulso», anunció Ana, que ya se había arrodillado junto a la anciana. «Débil pero estable. Presión arterial probablemente baja. Necesitamos luz». Don Roberto se apresuró a abrir las cortinas, permitiendo que la luz gris de la mañana lluviosa inundara el apartamento. Sofía, desde su posición en el pasillo, alcanzó a ver el reflejo de los equipos médicos y el movimiento coordinado de los paramédicos. «Protocolo completo», ordenó Ana. «Posible accidente cerebrovascular. Necesitamos traslado inmediato». El tiempo parecía moverse a una velocidad diferente mientras los profesionales trabajaban. Cada segundo contaba, cada movimiento tenía un propósito. Y todo había comenzado porque una niña de 5 años había notado que algo no estaba bien en su rutina diaria. La lluvia seguía cayendo sobre Los Álamos, pero dentro del edificio, la esperanza comenzaba a tomar forma en las manos expertas de quienes habían acudido al llamado de auxilio de una pequeña heroína en vestido rosa. Los pasillos del Hospital General San Juan se llenaron con el sonido de las ruedas de la camilla, mientras trasladaban a doña Carmen a urgencias. El doctor Miguel Ángel Ruiz, jefe del Departamento de Neurología, ya esperaba en la entrada, alertado por el reporte preliminar de los paramédicos. Mujer de 72 años, encontrada inconsciente en su domicilio, informó Ana Suárez mientras empujaban la camilla. Posible ACV, presión 90-60, glucosa 145, saturación 92%. Detrás de la actividad médica, en la sala de espera, el oficial Montoya permanecía sentado junto a Sofía.
La pequeña sostenía un vaso de chocolate caliente que una enfermera le había traído, mientras su vestido rosa se secaba lentamente del agua de lluvia. ¿Mi mamá ya viene?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Sí, pequeña. La oficial García fue a buscarla a la panadería, respondió Montoya, recordando la llamada que había hecho minutos antes. El sonido de tacones apresurados contra el piso de linóleo anunció la llegada de Marina Ramírez. Su uniforme de la panadería estaba salpicado de harina y su rostro reflejaba la angustia de una madre que había sido arrancada de su rutina por una emergencia. ¡Sofía!, exclamó Marina, corriendo hacia su hija. La abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Mi amor, ¿qué pasó? Mientras Sofía relataba los eventos de la mañana, el doctor Ruiz emergió del área de urgencias. Su expresión era seria, pero no grave. ¿Familiares de la señora Carmen Velasco?, preguntó mirando alrededor de la sala de espera. No tiene familia directa aquí, respondió el oficial Montoya, poniéndose de pie. Soy el oficial a cargo. El doctor asintió, ajustándose las gafas. La señora Velasco sufrió un episodio de hipotensión severa, probablemente debido a una dosis incorrecta de su medicación para la presión arterial. La encontraron justo a tiempo, unas horas más. No necesitó terminar la frase. Todos los presentes entendieron la gravedad de lo que pudo haber sucedido. ¿Se va a poner bien?, la voz de Sofía interrumpió el silencio. El doctor Ruiz se agachó frente a ella, notando por primera vez a la pequeña en vestido rosa. ¿Tú eres quien dio la alarma?, Sofía asintió apretando la mano de su madre. Pues gracias a ti, doña Carmen va a estar bien, sonrió el doctor. Necesitará quedarse unos días en el hospital, pero se recuperará completamente. Marina abrazó a su hija con más fuerza, las lágrimas brillando en sus ojos. El oficial Montoya observaba la escena con una mezcla de orgullo y admiración. En sus años de servicio, había visto muchos actos de heroísmo, pero pocos tan puros como la simple observación de una niña de 5 años. Pueden pasar a verla de uno en uno, añadió el doctor. Está despierta y preguntando por una pequeña en vestido rosa. El reloj de la sala de espera marcaba las 10:45 de la mañana. La crisis había pasado, pero sus efectos seguirían resonando en el barrio Los Álamos por mucho tiempo. En apenas unas horas, una rutina interrumpida se había convertido en una lección sobre el poder de la atención y el cuidado mutuo. Afuera, la lluvia había cesado, y un rayo de sol se filtraba por las ventanas del hospital, como un recordatorio de que después de cada tormenta, siempre llega la calma. Marina Ramírez dejó caer su delantal de panadería sobre una silla del cuarto del hospital. Sus manos, todavía con restos de harina, temblaban ligeramente mientras observaba a doña Carmen, quien descansaba en la cama conectada a monitores que emitían suaves pitidos rítmicos. «Tienes una hija extraordinaria, Marina», susurró doña Carmen, su voz débil pero llena de afecto. «Una verdadera guardiana». Marina asintió, conteniendo las lágrimas. Las últimas horas habían sido una montaña rusa de emociones. La llegada de la oficial García a la panadería había sido como un balde de agua fría. Su hija, doña Carmen, el hospital. Palabras sueltas que habían hecho que su mundo se tambaleara. «Siempre le digo que debe estar atenta», respondió Marina, sentándose junto a la cama. «Pero nunca imaginé...» «Es como tú», interrumpió doña Carmen ajustándose la mascarilla de oxígeno. «Observadora, valiente. Me recuerda a ti cuando eras mi alumna». El comentario transportó a Marina 20 años atrás, cuando ella misma se sentaba en el aula de doña Carmen, aprendiendo no solo matemáticas y español, sino lecciones de vida que ahora transmitía a su propia hija. En la sala de espera, Sofía dormitaba en los brazos del oficial Montoya, agotada por los eventos de la mañana. Su vestido rosa, ya seco, mostraba algunas arrugas, pero seguía siendo el símbolo de una valentía inesperada. «¿Cómo está?», preguntó el oficial cuando Marina salió de la habitación. «Cansada, pero va a estar bien», respondió, tomando a su hija dormida en brazos. «El doctor dice que podrá volver a casa en unos días». El silencio del hospital fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Don Roberto apareció por el pasillo, seguido por varios vecinos del edificio, todos con expresiones de preocupación y alivio mezclados. «Trajimos algunas cosas para doña Carmen»,
anunció el conserje, mostrando una bolsa con artículos personales. Y esto es para la pequeña heroína. De su bolsillo sacó un pequeño broche dorado en forma de estrella, una reliquia familiar que había guardado durante años. Era de mi hija, explicó. Creo que ahora debe tener una nueva dueña. Marina observó el broche con emoción contenida. En el barrio Los Álamos, los gestos simples siempre habían tenido significados profundos. Cada vecino era parte de una familia extendida, unidos por años de convivencia y cuidado mutuo. Gracias, susurró, mientras acomodaba a Sofía en una posición más cómoda. Por todo. El oficial Montoya se despidió con un saludo discreto, prometiendo volver más tarde para el reporte oficial. Los vecinos se organizaron en turnos para acompañar a doña Carmen, asegurándose de que nunca estuviera sola. Mientras el sol de mediodía se filtraba por las ventanas del hospital, Marina reflexionó sobre las vueltas del destino. La misma maestra que le había enseñado a ser observadora y compasiva, ahora había sido salvada por su hija, quien había heredado esas mismas cualidades. En sus brazos, Sofía se movió ligeramente, murmurando algo sobre cortinas cerradas y plantas sin regar. Incluso en sueños, seguía siendo la guardiana atenta en que se había convertido esa mañana lluviosa en Los Álamos. El cuarto 315 del Hospital General San Juan se había convertido en el centro de peregrinación del barrio Los Álamos. A 3 días del incidente, doña Carmen se recuperaba rodeada de flores, tarjetas y el cariño de sus vecinos. Las enfermeras habían tenido que establecer un horario de visitas para mantener el orden. Es como tener clase otra vez, bromeó doña Carmen mientras recibía a sus exalumnos, ahora adultos, que llegaban con sus propios hijos para verla. Esa tarde, Sofía llegó de la mano de su madre, vistiendo nuevamente su vestido rosa, recién lavado y planchado. En sus manos llevaba un dibujo, una casa con ventanas abiertas y flores coloridas. «Para que no olvides regar las plantas», dijo la pequeña, extendiendo su obra de arte. Doña Carmen tomó el dibujo con manos temblorosas. Su color había mejorado considerablemente y los médicos estaban optimistas sobre su recuperación. «Ven aquí, mi guardiana», llamó a Sofía palmeando el borde de la cama. La niña se subió con cuidado, evitando los cables del monitor cardíaco. «¿Cuándo volvemos a las lecciones?», preguntó Sofía, observando los aparatos médicos con curiosidad. «Pronto, mi amor», respondió doña Carmen acariciando el cabello de la pequeña. «Pero ahora tendremos que hacer algunos cambios». Marina, que observaba la escena desde la silla junto a la ventana, sabía a qué se refería. El doctor Ruiz había sido claro. Doña Carmen necesitaría ayuda adicional para su medicación y tareas diarias. «Los vecinos nos hemos organizado», explicó Marina. «Nos turnaremos para ayudarla cuando regrese a casa, y don Roberto instalará un sistema de alarma de emergencia». El oficial Montoya eligió ese momento para hacer su visita diaria. Desde el incidente, había modificado su ruta de patrullaje para incluir una parada en el hospital. «Traigo noticias», anunció desde la puerta. «La estación de policía quiere hacer un reconocimiento especial a nuestra pequeña heroína». Sofía levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y timidez. «Pero yo solo hice lo que mamá me enseñó», protestó suavemente. «A veces», intervino doña Carmen, «los actos más heroicos son los más simples, como notar cuando algo no está bien y buscar ayuda». La tarde avanzaba y el sol pintaba sombras doradas en las paredes del hospital. En el pasillo, las enfermeras hacían sus rondas, sonriendo al pasar por la habitación 315, donde la risa de una niña se mezclaba con las voces de los adultos. Los monitores seguían emitiendo sus pitidos regulares, pero ahora formaban parte de una melodía más amplia, la de una comunidad que se había unido aún más, gracias a la observación atenta de su miembro más joven. En la mesa junto a la cama, el dibujo de Sofía ocupaba un lugar de honor, recordando a todos que a veces la salvación llega en forma de una pequeña en vestido rosa, con ojos atentos y un corazón valiente. La noticia se esparció por Los Álamos como fuego en paja seca. Durante el desayuno en la cafetería La Esquina, en las bancas de la plaza y en los pasillos de la escuela primaria, todos hablaban de la pequeña que había salvado a doña Carmen. «Mi Daniela ahora revisa 3 veces si la abuela tomó sus medicinas», comentó la señora González,
mientras compraba el pan en la panadería donde trabajaba Marina. Y mi Pedro insiste en que debemos visitar a don Julián todos los días, añadió otra vecina, contando monedas sobre el mostrador. Marina escuchaba estas conversaciones mientras amasaba el pan, sus manos trabajando al ritmo de una rutina que conocía de memoria. En una semana, las cosas habían cambiado sutilmente en el barrio. Los vecinos se detenían más a menudo para conversar, preguntaban por los demás, estaban más atentos. En el patio de la escuela primaria Benito Juárez, donde doña Carmen había enseñado durante 3 décadas, la directora reunió a los alumnos para contar la historia de Sofía, no como un cuento de héroes y villanos, sino como un ejemplo de cómo la atención y el cuidado podían marcar la diferencia. ¿Cómo supiste que algo estaba mal?, preguntó un niño a Sofía durante una de estas charlas. Las cortinas estaban cerradas, respondió ella simplemente, y doña Carmen siempre las abre temprano para que entre el sol a sus plantas. La maestra de primer grado, inspirada por el incidente, comenzó un proyecto llamado Guardianes del Barrio. Cada semana los niños compartían sus observaciones sobre la comunidad, un columpio roto en el parque, una acera que necesitaba reparación, un vecino mayor que podría necesitar ayuda. El oficial Montoya notó el cambio durante sus rondas diarias. Más ventanas abiertas, más gente en los balcones, más ojos atentos. Los niños lo saludaban con un nuevo respeto. Algunos incluso se acercaban para reportar sus observaciones. Oficial, lo llamó un día un pequeño de no más de 6 años. El señor del 2A no ha salido a caminar con su perro hoy. Estos pequeños detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos, ahora eran notados y compartidos. La comunidad había despertado a una nueva forma de cuidarse mutuamente. En el edificio Los Álamos, don Roberto instaló un tablero en el vestíbulo donde los vecinos podían dejar notas sobre quienes necesitaban ayuda o compañía. Inspirado por nuestra pequeña guardiana, decía el cartel sobre el tablero. Las tardes en el parque se volvieron más animadas. Los ancianos del barrio, que antes permanecían en sus casas, ahora salían a sentarse en las bancas, seguros de que alguien notaría si algo no estaba bien. ¿Ves lo que has iniciado?, le preguntó Marina a su hija una tarde, mientras observaban desde su ventana cómo un grupo de niños ayudaba a una anciana con sus bolsas del mercado. Sofía, que coloreaba en su mesa junto a la ventana, levantó la vista. «Solo hice lo que tú me enseñaste, mami», respondió volviendo a sus dibujos. En su nuevo dibujo, una figura en vestido rosa estaba rodeada de casas con ventanas abiertas y personas sonrientes. Era su visión del barrio Los Álamos, donde una pequeña observación había desencadenado una ola de cambios que nadie había previsto, pero que todos necesitaban. La estación de policía del sector norte nunca había visto tanta actividad en una mañana de sábado. El patio central, normalmente reservado para formaciones y eventos oficiales, se había transformado con sillas blancas dispuestas en semicírculo y una pequeña tarima decorada con flores. «¿Estás nerviosa?», preguntó Marina mientras ajustaba el lazo del nuevo vestido azul de Sofía. El rosa seguía siendo su favorito, pero este era un día especial. «Un poco», admitió la pequeña, jugando con el broche dorado que don Roberto le había regalado. «¿Tengo que hablar frente a todos?». «Solo si quieres, mi amor», respondió su madre, aunque sabía que el comisario González había preparado un pequeño discurso para la ocasión. La noticia del reconocimiento había atraído no solo a los vecinos de Los Álamos, sino también a medios locales. Un periodista del Diario de la Mañana ya había entrevistado a Marina sobre cómo había educado a su hija para ser tan observadora. Doña Carmen, recién dada de alta del hospital, ocupaba un lugar de honor en la primera fila. Su bastón nuevo, regalo de los vecinos, descansaba contra su silla mientras saludaba a sus antiguos alumnos que iban llegando. «La niña me salvó la vida», le decía a quien quisiera escuchar, pero salvó mucho más que eso. El oficial Montoya, con su uniforme de gala, se mantenía cerca de la entrada, dirigiendo a los asistentes a sus lugares. Su expresión normalmente seria se suavizaba cada vez que veía a un niño del barrio, recordando cómo la historia de Sofía había cambiado la forma en que la comunidad se cuidaba mutuamente. A las 10 en punto, el comisario González subió a la tarima. El sol de la mañana hacía brillar sus insignias mientras se aclaraba la garganta frente al micrófono.
Estamos aquí reunidos, comenzó, para reconocer no solo un acto de heroísmo, sino un ejemplo de lo que significa ser parte de una comunidad. Sofía escuchaba desde su asiento, sosteniendo con fuerza la mano de su madre. En la multitud vio caras conocidas: don Roberto con su esposa, los panaderos que trabajaban con su madre, sus vecinos del edificio, y docenas de niños que ahora la miraban con admiración. A veces, continuó el comisario, los héroes más grandes vienen en los paquetes más pequeños, y a veces las lecciones más importantes las aprendemos de quienes apenas están aprendiendo a leer. El silencio en el patio era absoluto cuando llamaron a Sofía a la tarima. Sus pequeños pasos resonaron en el pavimento mientras subía los escalones, su vestido azul ondeando suavemente con la brisa de la mañana. El comisario sostenía una pequeña medalla dorada, especialmente diseñada para la ocasión. No era una condecoración oficial de la policía, sino algo más significativo, un símbolo del impacto que una pequeña observadora había tenido en su comunidad. Por tu valentía, tu atención y tu cuidado hacia los demás, leyó el comisario, te nombramos guardiana honoraria de los Álamos. Mientras el comisario colocaba la medalla alrededor de su cuello, Sofía miró hacia la multitud. Vio lágrimas en los ojos de su madre, una sonrisa orgullosa en el rostro de doña Carmen y algo más. Vio una comunidad que había aprendido a mirarse con nuevos ojos gracias a una niña que simplemente había notado unas cortinas cerradas en una mañana lluviosa. La medalla brillaba sobre el vestido azul de Sofía mientras ella permanecía de pie en la tarima, sus pequeñas manos entrelazadas frente a ella. El comisario González le acercó el micrófono. ¿Quieres decir algunas palabras?, preguntó suavemente. Sofía miró a su madre, quien asintió con una sonrisa de aliento. La pequeña se acercó al micrófono, que tuvieron que bajar considerablemente para que alcanzara. Gracias, comenzó con voz tímida pero clara. Pero yo solo hice lo que mi mami me enseñó. Un murmullo de ternura recorrió la audiencia. Marina se llevó una mano al pecho, conteniendo las lágrimas. Ella dice que debemos cuidarnos, continuó Sofía, ganando confianza. Como doña Carmen cuida sus plantas y don Roberto cuida nuestro edificio, y el oficial Montoya nos cuida a todos. El oficial, desde su posición junto a la entrada, bajó la mirada para ocultar su emoción. En 15 años de servicio, nunca había escuchado una descripción más precisa de su trabajo. Y cuando vemos que algo no está bien, prosiguió la pequeña, debemos buscar ayuda, porque todos somos como las plantas de doña Carmen. Necesitamos que alguien nos cuide. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de significado. Los adultos presentes, muchos de ellos exalumnos de doña Carmen, recordaban las lecciones similares que habían recibido en su aula años atrás. El comisario González tomó nuevamente el micrófono. Esta medalla, anunció, no solo reconoce un acto de valentía, representa un recordatorio de que la seguridad de nuestra comunidad depende de cada uno de nosotros, incluso de los más pequeños. Mientras bajaba de la tarima, Sofía fue recibida por un abrazo de su madre. Marina la levantó en brazos, sin importarle que ya estuviera un poco grande para eso. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor», susurró en su oído. Doña Carmen se acercó apoyada en su bastón. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras observaba la medalla. «¿Sabes qué es lo más valioso que has hecho?», preguntó a Sofía. «No fue solo salvarme a mí, fue recordarnos a todos que debemos estar atentos los unos a los otros». La ceremonia continuó con un pequeño refrigerio en el patio de la estación. Los niños del barrio rodeaban a Sofía, fascinados por su medalla y ansiosos por escuchar la historia directamente de ella. «¿Y no tuviste miedo?», preguntaba uno. «¿Cómo supiste que algo estaba mal?», interrogaba otro. Sofía respondía pacientemente, repitiendo una y otra vez los detalles que había notado aquella mañana: las cortinas cerradas, el periódico sin recoger, las plantas sin regar. Mientras tanto, los adultos conversaban en pequeños grupos, compartiendo historias similares y discutiendo formas de mantener vivo este espíritu de comunidad que la pequeña heroína había despertado. La mañana avanzaba y el sol de mediodía bañaba la estación de policía con una luz dorada. En medio del bullicio y las conversaciones, una niña en vestido azul con una medalla al cuello seguía siendo el centro de atención, no por lo extraordinario de su acto, sino por lo simple y fundamental de su lección.
Cuidarnos los unos a los otros es la tarea más importante que tenemos. Un mes después de la ceremonia, Los Álamos era un lugar diferente. No en su apariencia física, los mismos edificios, las mismas calles, la misma plaza, sino en la forma en que sus habitantes se relacionaban entre sí. En el vestíbulo del edificio, el tablero de avisos que don Roberto había instalado estaba lleno de notas y ofertas de ayuda. Voy al mercado los martes, puedo hacer compras para quien necesite. Ofrezco compañía y lectura para personas mayores, tardes libres. Clases de tejido en el 4B todos los jueves. La iniciativa Guardianes del Barrio se había expandido más allá de la escuela primaria. Ahora cada edificio tenía su propio sistema de vigilancia vecinal, pero no para prevenir delitos, sino para cuidarse mutuamente. Es como si hubiéramos despertado, comentó la señora Jiménez, mientras regaba las plantas de su vecina enferma. Siempre fuimos una comunidad, pero ahora somos una familia. Doña Carmen había vuelto a su rutina de dar clases particulares, pero con cambios importantes. Ahora un grupo de vecinos se turnaba para acompañarla durante el día, y un botón de emergencia, instalado por la Asociación de Vecinos, colgaba de su cuello junto con sus lentes de lectura. «Mis plantas nunca han estado más bonitas», bromeaba, señalando los geranios que ahora recibían atención extra de varios vecinos. «Tienen demasiados jardineros». En la panadería, Marina había notado un cambio en su clientela. La gente ya no solo entraba a comprar pan, se quedaban a conversar, preguntaban por los vecinos, compartían noticias del barrio. «¿Cómo está la pequeña guardiana?», era la pregunta más frecuente. Sofía, por su parte, llevaba su nueva responsabilidad con una seriedad conmovedora. Su medalla descansaba en una caja especial junto a su cama, pero el verdadero premio era ver cómo sus acciones habían inspirado a otros. Una tarde, mientras jugaba en la plaza, notó a un grupo de niños ayudando a una anciana con sus bolsas del supermercado. Uno de ellos, al verla, le mostró orgulloso un pequeño pin que decía Guardián Junior. El oficial Montoya había modificado permanentemente su ruta de patrullaje. Ahora se detenía más tiempo en cada esquina, conversaba más con los vecinos, prestaba atención a los pequeños detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos. El verdadero trabajo policial, explicaba a sus compañeros más jóvenes, no es solo perseguir criminales, es prevenir problemas estando atentos a nuestra comunidad. Las reuniones de vecinos, antes escasamente concurridas, ahora se habían convertido en eventos mensuales donde se compartían preocupaciones, logros y planes para mejorar el barrio. El caso de Sofía y doña Carmen se había convertido en un recordatorio constante de por qué era importante mantenerse unidos y atentos. En el apartamento 3B, las cortinas se abrían puntualmente cada mañana y las plantas florecían bajo el cuidado de muchas manos. El periódico nunca más se quedó sin recoger en el tapete de entrada y el aroma del café de doña Carmen volvía a ser parte de la rutina matutina del edificio. Los Álamos había cambiado, no por grandes reformas o intervenciones externas, sino por la simple lección que una niña de 5 años había enseñado a todos, que la verdadera seguridad de una comunidad reside en los ojos atentos y los corazones dispuestos de quienes la habitan. ¿Y entonces qué pasó después?, preguntó un niño de primer grado, sentado en el círculo que rodeaba a doña Carmen en el salón de actos de la escuela Benito Juárez. Era el primer día que la antigua maestra volvía a la escuela, esta vez como invitada especial para compartir la historia que había cambiado al barrio Los Álamos. Sofía estaba sentada a su lado, su vestido rosa, sí, el mismo, cuidadosamente planchado para la ocasión. «Después», respondió doña Carmen ajustándose los lentes, «aprendimos que los héroes no siempre llevan capa ni tienen superpoderes. A veces son personas comunes que prestan atención a los detalles importantes». La directora de la escuela observaba desde la puerta, recordando sus propios días como alumna de doña Carmen. Las lecciones más valiosas, pensó, nunca habían estado en los libros de texto. «¿Y todavía tienes miedo de que algo malo pase?», preguntó una niña a Sofía. «No tengo miedo», respondió Sofía con una sonrisa, «porque ahora todos nos cuidamos». Marina, que había pedido permiso en la panadería para asistir al evento, sintió un nudo en la garganta. Su hija, sin saberlo,
había expresado la esencia misma de lo que significaba vivir en comunidad. Cada mañana, continuó doña Carmen, cuando abro mis cortinas y riego mis plantas, recuerdo que no estoy sola, y esa es la lección más importante que podemos aprender. Los niños escuchaban atentamente, algunos tomando notas, otros dibujando en sus cuadernos. La historia se había convertido en parte del currículo no oficial de la escuela, una lección sobre ciudadanía y cuidado mutuo. ¿Saben qué es lo más valioso que aprendí?, preguntó Sofía, ganando confianza para hablar frente al grupo. Que todos podemos hacer algo para ayudar, no importa si somos grandes o pequeños. El oficial Montoya, que había llegado silenciosamente y observaba desde el fondo del salón, asintió con aprobación. En su libreta de patrullaje, donde antes solo anotaba incidentes y reportes, ahora había una sección especial para observaciones comunitarias, inspirada por una pequeña en vestido rosa. Y recuerden, concluyó doña Carmen, que las pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias, como cuando notan que alguien está triste y le preguntan si está bien, o cuando ven que un compañero necesita ayuda y se la ofrecen. Al final de la charla, los niños se acercaron a Sofía y doña Carmen para hacer más preguntas y tomar fotos. La historia se había convertido en una leyenda local, pero una con un propósito: recordar que la seguridad y el bienestar de una comunidad dependen de la atención y el cuidado de todos sus miembros. Mientras salían de la escuela esa tarde, Marina tomó la mano de su hija y la apretó suavemente. ¿Sabes algo, mi amor? Tú no solo salvaste a doña Carmen ese día, nos salvaste a todos de olvidar lo que significa ser una verdadera comunidad. Sofía sonrió, su mirada atenta como siempre, observando el mundo a su alrededor con los ojos de quien sabe que cada detalle cuenta, que cada persona importa y que el verdadero heroísmo a veces se encuentra en las acciones más simples. Un año había pasado desde aquella mañana lluviosa. El edificio Los Álamos se erguía bajo el sol de la mañana, sus ventanas abiertas como ojos atentos sobre la ciudad. En el apartamento 3B, doña Carmen servía café mientras Sofía, ahora de 6 años, practicaba su lectura en el viejo sillón verde. Las cortinas, leía la pequeña con cuidado, se abren cada mañana para dejar entrar la luz. Era un libro especial, escrito e ilustrado por los alumnos de la escuela Benito Juárez, que contaba la historia de una pequeña guardiana y su comunidad. ¿Sabes que gracias a ti ahora tenemos 5 guardianes del barrio en cada edificio?, comentó doña Carmen, sentándose junto a ella con su taza de café. El programa se había expandido más allá de Los Álamos. Otros barrios habían adoptado la iniciativa, creando sus propias redes de cuidado comunitario. La historia de Sofía había viajado por la ciudad, inspirando cambios similares en otras comunidades. Marina entró al apartamento. Su uniforme de la panadería ahora llevaba una insignia que la identificaba como supervisora. El negocio había crecido, convirtiéndose en un punto de encuentro donde los vecinos no solo compraban pan, sino que compartían historias y se mantenían conectados. ¿Lista para tu primer día de primero?, preguntó a su hija. Sofía asintió cerrando cuidadosamente el libro. Su mochila nueva esperaba junto a la puerta, y en su solapa brillaba el broche dorado de don Roberto, ahora un símbolo reconocido en el barrio. El oficial Montoya realizaba su ronda matutina cuando las vio salir del edificio. Su programa de vigilancia comunitaria había ganado reconocimiento a nivel estatal, y otros distritos policiales habían comenzado a implementar modelos similares. «Buenos días, guardianas», saludó con una sonrisa. En la plaza, los vecinos comenzaban sus rutinas diarias. Las plantas en los balcones florecían bajo el cuidado atento de múltiples manos, y los tableros de avisos en cada edificio rebosaban de ofertas de ayuda y mensajes de agradecimiento. Doña Carmen observaba desde su ventana mientras regaba sus geranios. Su sistema de alarma médica nunca había necesitado ser usado, pero su presencia recordaba a todos la importancia de estar preparados y atentos. ¿Recuerdas cuando solo eras tú cuidando tus plantas?, preguntó una voz desde el balcón vecino. «Ahora tengo todo un jardín de guardianes», respondió ella con una sonrisa. En la escuela, la directora dio la bienvenida a los nuevos alumnos de primer grado. En la pared del salón, un mural colorido mostraba una niña en vestido rosa,
rodeada de ventanas abiertas y flores florecientes. Esta es la historia de cómo una pequeña observación puede cambiar una comunidad entera, comenzó la maestra. Sofía, sentada en su nuevo pupitre, sonrió. Su vestido rosa, aunque un poco más ajustado que hace un año, seguía siendo su favorito. Su mirada atenta se dirigió hacia la ventana del salón, donde las cortinas se mecían suavemente con la brisa. El barrio Los Álamos había aprendido su lección, que la seguridad no depende solo de cerraduras y alarmas, sino de ojos atentos y corazones dispuestos. Y todo había comenzado con una niña que notó unas cortinas cerradas en una mañana lluviosa. El sol brillaba sobre la ciudad, iluminando ventanas abiertas y jardines florecientes, mientras una nueva generación de guardianes aprendía que el verdadero heroísmo comienza con la simple decisión de prestar atención y preocuparse por los demás.